Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Vamos a continuar con nuestras clases de teología para laicos. Nos encontramos en el apartado de la creación y el día veremos al respecto del hombre, el estatuto antropológico, en perspectiva evidentemente del contexto de la creación. Disculpen si en el fondo se escucha algo como ruidos, no son exorcismos. A veces me han dicho, padre, ¿qué está pasando? Son como demonios. Son los chicos del colegio que están ahora en deportes y están gritando porque están jugando básquet. Disculpen que les diga y les ponga en sitio, ¿no? De donde nos encontramos. Bien, vamos a comenzar con la oración y damos inicio a la clase que el día de hoy pues es muy sencilla en un sentido porque todos los conceptos están claros. Pienso que poca será mi explicación. Vamos a leerlo de corrido, ¿no? Y si alcanzamos, vamos a incluir la siguiente clase que yo lo he pensado así, pero veamos, si es que no, pues haremos esta y una siguiente o si no, hoy ponemos ambas aquí. Comenzamos entonces con el hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacemos un momento de silencio y pedimos al Señor que nos acompañe para que todo sea para su mayor gloria y también podamos cada vez más conocer las grandezas de la inteligencia de la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. Veamos. El hombre. San Juan Crisóstomo en el sermón sobre el Génesis dice lo siguiente. ¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre, para él existen el cielo y la tierra y el mar y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él, porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha. Hermosísimo. Léanlo por favor otra vez. Qué cosa tan bonita. El hombre con tal dignidad superior a toda la creación y que Dios se ha empeñado en llevarlo al cielo a pesar del pecado del hombre a través de la salvación entregando a su Hijo. Es decir, ha hecho todo por el hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 362 dice: la persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Sacado del polvo y dado aliento. Polvo, lo material, lo físico; aliento, lo espiritual. Si quieren profundizar al respecto de en qué sentido se entiende el relato del Génesis, por favor, en las clases pasadas ya hemos hablado al respecto de la interpretación de estos pasajes, para que no haya confusión cuando aquí dice lenguaje simbólico. ¿Sí? Continuamos. A menudo, el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre, lo más íntimo.
integra muchas veces el ser en su totalidad o inclusive lo más importante. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Sí? El alma es inmortal porque es inmaterial y no puede sufrir corrupción. El libro de la sabiduría en el capítulo 2 nos dice que Dios ha creado para el ser humano un alma inmortal. ¿Sí? El alma entonces es la sede de las potencias superiores, la inteligencia, la voluntad. También San Juan de la Cruz integra aquí la memoria, inteligencia, voluntad, también se suele integrar la memoria, gracias a las cuales el hombre goza de la libertad. Gracias al alma, pues somos personas humanas, libres, capaces de decisión, capaces de inteligencia, capaces de amar. El hombre es capaz, por su alma, de las cosas superiores en el espíritu, como son el amor a Dios y a lo creado, el entendimiento de lo que conoce por los sentidos y de las realidades de la fe. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. El alma no es producida por los padres y tampoco es mortal, sino que es inmortal. Es eterna en ese sentido, aunque tiene un principio porque es creada por Dios, pero es creada para siempre. Y directamente por Dios. No es que los padres producen el alma en el momento de la concepción, sino que es Dios quien infunde el alma. Lo que dan los padres es el cuerpo. Los padres dan el polvo y Dios, en cambio, da el soplo, el espíritu. Gaudium et Spes en el numeral 14 nos dice: no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día. Por favor, no repudiar el cuerpo. Por favor, tratarlo con dignidad y sin embargo con severidad cuando requiere el educarlo porque tienen pasiones desviadas o desordenadas. Es importante tener esta mesura, este equilibrio. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 364 nos dice: el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu. El cuerpo tiene dignidad por el simple hecho de ser creado por Dios y todavía más porque Dios al cuerpo da el alma espiritual y todo el ser íntegramente será resucitado. Y todo el ser íntegramente, una vez por el bautismo, se convierte en templo del Espíritu. El cuerpo, en su masculinidad y feminidad, está llamado desde el principio a convertirse en la manifestación del Espíritu. Lo exterior debe reflejar lo interior. También mediante la unión conyugal, el hombre y la mujer, cuando se unen, formando una sola carne. Este acto material, físico, sexual, también expresa una unión de amor, ¿sí? Por eso el cuerpo es importante. Como seres humanos, nos establece y nos determina como personas humanas. Mediante esta unidad, el cuerpo, en su masculinidad y feminidad, asume el valor de signo. Atención a esto, signo en cierto sentido, ¿no? Es como un símbolo que expresa algo, ¿no? Exteriormente. Es decir, que asume el valor de signo sacramental, en el sentido de que una realidad visible, que es el cuerpo, expresa una realidad invisible. Elementos materiales expresan realidades espirituales interiores en la persona humana. Por ello, se hace esta analogía con un signo sacramental. El ser humano en ese sentido, o mejor dicho, el cuerpo del ser humano se constituye como una especie, estoy hablando de una forma muy amplia, no de los 7 sacramentos, sino que se constituye como en un sacramento del mundo interior, del mundo espiritual. ¿Qué cosa? Nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, la exterioridad del ser humano. Mientras para la mentalidad maniquea, eso es una herejía, el cuerpo y la sexualidad constituyen, por decirlo así, un antivalor, para el cristianismo, en cambio,
Ambos permanecen siempre como un valor no suficientemente apreciado. Cuerpo y alma. Cuerpo con su sexualidad. Cuerpo en unión a lo espiritual. Los maniqueos, en cambio, despreciaban lo corporal, lo sexual. Desdeñaban el matrimonio, pero a tal punto llega la detestación de lo material que luego dicen no importa, y luego se entregaban a los placeres carnales. Aquel que rechaza el cuerpo terminará también rechazando la dignidad del cuerpo y terminará cayendo en pecados corporales. Por ello, al amar el cuerpo, esa es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, pues uno reconoce su dignidad y la protege. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 365 dice: la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Hay una unión íntima que constituyen a la persona humana. Son términos filosóficos que constituyen al ser. Es decir, la forma y la materia, la forma y el cuerpo, pues realizan al ser íntegramente. Por eso es que cuando el ser muere, la persona humana muere, hay una separación del cuerpo y alma, y eso de alguna manera pues perjudica tanto la existencia misma, que es la muerte, separándose el alma del cuerpo. Y por ello Cristo ha logrado la resurrección, donde va a aunar otra vez el alma y el cuerpo en el juicio final. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza, un único ser humano en ese sentido, hablando en cuanto a términos personales, ¿no? Cuando el hombre muere, se produce la separación de estos dos principios humanos. El cuerpo, que se descompone paulatinamente separado del alma, ya no le da el ánimo vital, no tiene el alma, el cuerpo, entonces se va descomponiendo, y el espíritu, que no puede sufrir descomposición y queda en un estado autónomo, pero en espera a la unión con su cuerpo. Eso es cuando uno muere y va delante de Dios al juicio del Señor. La carta a los Hebreos nos dice que después de la muerte viene el juicio. Y después del juicio, pues el destino, donde tendrá que estar solamente en alma hasta el día de la resurrección. Ya sea para la gloria, resucitará para la vida, o ya sea para la condenación, resucitará para la muerte eterna. Es el infierno. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1022 nos dice: cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal la retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. De esto ya hemos hablado en el apartado de escatología. Ustedes ya lo deben entender muy bien. San Juan de la Cruz, en Avisos y Sentencias, numeral 57, dice: a la tarde te examinarán en el amor. También el evangelista apóstol San Juan, pues dice que seremos juzgados en el amor. El alma no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte, y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Catecismo numeral 366. El primer hábitat que Dios dispensa al hombre es un jardín, un lugar especialmente adecuado y maravilloso para el disfrute de todo lo creado. Génesis 2:15 nos dice: el Señor Dios tomó al hombre y le colocó en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo cuidara. El ser humano queda constituido el jardinero del Edén de Dios. La realidad humana del trabajo aparece desde el instante en que Dios coloca al hombre en el Edén y le encarga su custodia y su atención. Aparece antes del pecado original, es importante. El hombre trabaja antes del pecado original, constituyéndose así el trabajo parte del proyecto de Dios para el hombre. Y por ello es conocida la frase: el trabajo dignifica al ser humano. El ser humano está hecho también para trabajar. Y por eso inclusive algunos teorizan y dicen: en el cielo también trabajaremos, pero evidentemente en una paz y armonía hermosísimas, perfectas, como Adán antes del pecado original. Aparece antes del pecado original, se refiere al trabajo,
El hombre es creado para trabajar. El hombre nace para trabajar, como las aves para volar, dice San José María Escrivá en su libro Amigos de Dios. El trabajo nos santifica, nos perfecciona. El trabajo nos une inclusive con Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 378 dice: signo de la familiaridad es el hecho de que Dios lo coloca al hombre en el jardín, en su preciado jardín. El hombre no le es penoso, sino que es una colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Dios crea y quiere que el ser humano sea partícipe de llevar a plenitud su obra creadora. El Catecismo en el numeral 2428 dice: en el trabajo, la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. Básicamente el trabajo desarrolla nuestra naturaleza. Todo lo que tenemos, las facultades que tenemos, se pueden realizar en el trabajo. Aquel que se encuentra, por ejemplo, realizando un trabajo que le gusta, pues se siente pleno con todo lo que hace, todo lo que manifiesta, sus cualidades, su inteligencia, su voluntad, su afecto inclusive. Es importante. A partir de la caída de nuestros primeros padres, el trabajo viene asociado, en cambio, lamentablemente, al cansancio, a la fatiga. A partir de ese momento, la vida del hombre se separa de la voluntad de Dios y las realidades de su vida no estarán siempre plenamente integradas en la vocación humana y sobrenatural del hombre al amor de Dios. Todo se desordena. Dios destinó a los primeros padres de la raza humana y en ellos a todos los hombres y mujeres que vendrían a la felicidad. Solo la desobediencia al precepto divino es causante de la dificultad con que se encuentra el hombre para llegar a ella, a la felicidad. Es el efecto del pecado. El Catecismo en el numeral 2427 dice: el trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. El ser humano trabajando honra a Dios y se da cuenta de lo que Dios ha puesto en su ser. Puede ser también redentor, porque uno tiene que aprender a ser humilde, paciente, diligente, tiene que aprender a soportar, a tener que ejercer la caridad, muchas cosas. Esto ayuda a aceptar en uno la redención del Señor, disponer el corazón y vivir rectamente. Soportando el peso del trabajo en unión con Jesús, que Él es el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario, el hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. El trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. El trabajo tiene que llevarnos a la santificación. El trabajo nace del amor, manifiesta el amor, se ordena al amor. El trabajo es el quicio de nuestra santificación. Estas dos últimas frases son de San José María Escrivá, ¿no? Y él también decía, hay que aprender a santificarnos en el trabajo, hay que aprender a santificar el trabajo y hay que aprender a santificar a los demás en el trabajo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 374. El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. O sea, todo estaba bien ordenado. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Adán y Eva fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Esto complementando con el siguiente numeral 375. Todo bien ordenado, que sea desordenado y que volverá a ordenarse con la nueva creación de Cristo. Es la recreación, es la redención del género humano en la Nueva Jerusalén. Continúa
el siguiente numeral, 367. A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. Primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. El espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a un fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. Es decir, que somos una constitución de cuerpo, alma y el espíritu, para entenderlo, es lo que nos ayuda a direccionar nuestra vida a Dios, a tener una relación, una comunicación real con el Señor. Nos da la capacidad de trascendencia, algo que no tienen los animales. Los animales pueden tener cuerpo, pueden tener inclusive un alma animal, y sin embargo no tienen espíritu de trascendencia. No es que están pensando en la vida eterna, por supuesto que no. Y no tienen comunión con Dios, consciente, real, no construyen templos, no adoran a Dios. En cambio, el ser humano, por el espíritu, tiene esta capacidad de trascendencia y de comunicación con Dios, de relación con Él, que entonces el alma y el cuerpo pues se dirigen hacia Él, ¿no? Y es importante decir que no hay una dualidad en el alma, sino que el alma en sí misma es espiritual, tiene espíritu. El ser humano tiene espíritu. Adán y Eva fueron elevados al orden sobrenatural, que consiste en la participación en la vida divina. Tienen así un destino sobrenatural, que quiere decir superior a su capacidad por naturaleza. Esto viene dado a través del espíritu, por el alma espiritual, el ser humano capaz de trascendencia. Veamos los dones preternaturales. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 376 dice: por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Tenían una gracia original, primaria, ¿no? Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado justicia original, un orden de todo lo que Dios había creado. Así, además de la elevación al orden sobrenatural, nuestros primeros padres gozaban de los dones preternaturales, no exigidos por la naturaleza, pero congruentes con ella. Es decir, que no es que porque somos seres humanos deberíamos tener necesariamente dones preternaturales, no, sino que más bien por la gracia mismo, la gracia original o la justicia original que tenían nuestros primeros padres, ellos gozaban de esos dones preternaturales, que es la perfección de la naturaleza misma. Con los dones preternaturales uno queda en su naturaleza humana completamente perfeccionado, ¿no? Concretamente, estos dones suponían que no había muerte ni sufrimientos, las pasiones humanas estaban dominadas por la inteligencia y la voluntad se movía derechamente al bien. Todo estaba en perfecto estado. Lo que causa el pecado es desordenar todo esto. Los dones preternaturales acompañan y son un reflejo de los dones sobrenaturales, como se pone de manifiesto en que con el pecado desaparecen ambos, preternaturales y sobrenaturales. Los sobrenaturales pues son los que Dios quiere dar específicamente, normalmente para el servicio de la sociedad, de la comunidad. En este caso sería para el servicio del trabajo que tenía que ejercer Adán y Eva en medio del jardín, entre ellos dos y con toda la creación. Entonces Dios podía dar dones sobrenaturales. Quizá, por ejemplo, bilocación para que Adán esté aquí y luego se coloque en otro sitio sin necesidad de moverse físicamente. Le pudo haber dado el don de la bilocación. Es un don sobrenatural. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta clase. Yo pensaba que hoy día íbamos a incluir las dos, pero se hizo un poquito largo. Entonces, si incluyo la otra, se va a hacer ya un poco larga la clase, ¿no? Ya un poco cansada.
Entonces vamos solamente a llegar hasta aquí y ahora sí, la próxima semana tendremos el último tema de este apartado de la creación. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.